Muy bien, chicos, este día vamos a aprender un poco más o vamos a profundizar un poco más en la conservación de energía. Si bien ya hablamos de energía potencial, energía cinética, ahora vamos a hablar un poco de esa conservación y la transformación de energías. Para entender esto, voy puesto este gráfico, quiero que lo vean muy detenidamente. Imaginen que ustedes tienen una piedra, lo que ustedes quieran al inicio, a una altura h. Tienen esta piedra, dejan caer la piedra y llega hasta una altura, digamos, hasta el suelo. Quiero que entiendan algo entonces. ¿Se acuerdan que habíamos dicho que es energía potencial y energía cinética? Si yo no suelto la piedra, tengo toda mi energía potencial. Si no suelto la piedra, y así suelte la piedra, inicia dando toda mi energía potencial. Por ende, la energía cinética es cero. ¿Por qué cero? Porque comienza de un reposo, comienza de una velocidad cero. Y ven que la velocidad, la energía cinética tiene mucho que ver con la velocidad. Pero la energía potencial entonces es máxima, ¿sí? Si ustedes se ponen a sumar esto, me dieron un valor de, no sé, tanto, ¿no? No sé, 10 unidades, 10 minutos, 10 joules, digamos. Ahora, si sumase en el punto medio, ¿qué pasa? Cierta parte de mi energía potencial se ha transformado en cinética, ¿sí? Que es la que mantiene el movimiento. Entonces, la suma de todo esto me debería dar lo mismo, o sea, 10, por ejemplo. ¿Por qué? Porque pues es la suma y a eso se lo llama el efecto o la conservación de energía. Porque toda la energía que estaba aquí, pues va a tener toda la energía acá. Asimismo acá. Pero analicemos entonces este cuadro. ¿Qué significa este último dato? Que la energía potencial se va a hacer cero. ¿Por qué? Porque pues se para. Ya no es potencialmente para subir. Pero la energía cinética es máxima ahora. ¿Sí? Es decir, llega con la máxima velocidad, por decirlo así. Muy bien, entonces para entender la conservación de energía cuando la gravedad está en juego, como es este caso, nosotros decimos que la energía total en sí es una constante o va a ser constante porque esta energía total va a ser tanto que va a ser la misma y que va a ser la misma. ¿Por qué? Porque las tres partiendo de una energía potencial máxima, esa energía potencial máxima se distribuye entre la energía potencial después y la energía potencial, digamos, cinética después. Pero al fin y al cabo sigue siendo esta, como les decía, y esta por ende va a seguir siendo esta porque provino de una energía total. ¿Sí? Sigamos entonces un poco hablando de energía. Entonces yo quiero hablar de energía total. ¿Cuál es la energía total? Se la considera como la energía cinética más la potencial, así lo vimos antes. Y todo eso se va a hacer una constante. Como les decía, va a ser siempre constante. Así cambia la una, pero la otra se aumenta. Si la otra aumenta, la otra disminuye. Si la otra disminuye, la otra aumenta, etcétera. Pero siempre van ligadas. Por eso que la energía total es la suma de las dos. Cinética más potencial. ¿Sí? Esta vamos a hacer como simbolicemos o pueden simbolizarla como ustedes quieran. Pero la energía cinética a veces simboliza con K y la potencial con U. Entonces, ¿qué nos quiere decir la conservación de energía mecánica? Que en ausencia de la resistencia del aire o de otras fuerzas disipatorias, la suma de las energías potencial y cinética es una constante, siempre va a ser la misma. Es decir, que si yo me meto aquí en la mitad y le empujo a esto con mi dedo, pues obviamente toma más de energía potencial y más de energía cinética. Pero como en el sistema no se introdujo más que en el principio, se dejó caer, ¿cómo es? En la piedra esta, se puede ver que tenemos una energía potencial máxima y que se distribuye después con una energía cinética y la potencial. ¿Sí? Sigamos. Aquí pues entonces un poco para ir entendiendo que la energía total en un punto o de una distancia inicial puede ser igual a la energía total en un punto final. Es decir, como les decía, esta va a ser igual a esta. La energía total, la suma de la potencial más la cinética va a ser igual siempre, como les decía. ¿Por qué? Porque aquí parte, por ejemplo, de una energía total potencial, energía cinética no hay, pero una potencial directa de 10. Pasa por acá, se distribuye y acá se hace cero la energía potencial porque frena, pero llega con su máxima velocidad. Por ende, no se puede perder nada de energía. Recuerden que la energía no se crea ni se destruye, solo se transforma. Pero en este caso pasa de potencial a cinética. ¿Sí? Entonces sigamos. Aquí como vemos he planteado la ecuación ya de energía total en un punto inicial es igual a energía total en un punto final. Es decir, se igualan estas dos.
Por ende, la potencial más la cinética inicial va a ser igual a la potencial más la cinética final. Entonces, si yo abro cada una de estas y recuerdo qué es cada una de estas, como vimos, la potencial es masa por gravedad por altura, es decir, la altura que dejo caer. La cinética va a ser un medio de la velocidad de la masa por la velocidad al cuadrado, velocidad sub cero, que sería esta de aquí, pero como tengo pues inicial velocidad, pues es cero. ¿Sí? Como ven aquí la cinética es cero. Y esto va a ser igual a mi energía potencial más mi energía cinética al final del camino. ¿Cuál es la masa? Pues es la misma que la inicial. ¿Sí? ¿Cuál es la masa entonces? Siempre va a mantenerse fija esa masa. Pero la pregunta es, ¿cuál es la altura final? Pues es cero. Entonces esta ventana se hace cero. Al igual que este de acá, porque todo comienza de una velocidad inicial. Me queda entonces esta ecuación. De esta ecuación puedo despejarme la velocidad final y obtengo una ecuación para calcular mi velocidad final con respecto a la gravedad y la altura. ¿Sí? ¿Cuál va a ser mi velocidad? Si va a estar más arriba, pues la velocidad va a ser mayor. Aquí he puesto un ejemplo de cómo hacer entonces un ejercicio, cómo resolver un ejercicio con esto de conservación de energía. Y dice, una bola de demolición de 40 kilogramos se impulsa lateralmente hasta que queda 1.6 metros por arriba de su posición más baja. Es esto que aquí vemos aquí. Se sube, se jala y se le ve que es 1.6 metros, dice. Despreciando la fricción, ¿cuál será su velocidad cuando regrese a su punto más bajo? Es decir, ¿cuál será la velocidad aquí? Entonces planteo la ecuación. Todas las energías cinéticas iniciales más las cinéticas más potenciales van a ser igual a las cinéticas y potenciales, pero finales. Entonces, ahora sí planteo, recuerdo que parte desde un reposo, que la altura final pues no tiene altura final, ven que la altura acá decía 1.6, la inicial, pero la final pues es la mínima y no existe una altura final. Entonces, igualando las ecuaciones me queda esto, ¿sí? Haciendo cero esas dos, me queda eso. Y ahora sí solo despejo velocidad final. Y obtengo mi velocidad final cuando justo en este punto. No es difícil, chicos, sigamos. Energía y fuerzas de fricción. ¿Sí? ¿Qué quiere decir esto? Que cuando la fricción entra en juego, es decir, cuando una fuerza extra entra en juego, ya no puedo hacer sumatoria, como lo hacía así de energías cinéticas y potenciales, sino que ahora tengo sumar un trabajo extra. Entonces, ¿cómo se suma esto? Quiero que vean aquí. Pasa lo mismo, pero ahora sí voy a considerar que la fricción ejerce una resistencia al cuerpo que caiga. Por ende, hay que ser considerada para cuando sí seamos muy escrupulosos. Por ende, entonces decimos que la energía total inicial es igual a la energía total final. Pero, recuerden que en todo el camino molestó algo, que era la fricción. Entonces se le coloca acá como un dato extra que suma a la energía final, ¿sí? Es decir, que restaría la energía inicial. Entonces, si resta la energía inicial es porque se convirtió en otra clase de energía, puede ser la fricción, etcétera, ¿sí? O esa energía se tuvo que vencer la fricción también. Por ende, me resta a mí la velocidad, me resta a mí la energía, que es la que dejé caer esa piedra. Muy bien, ya he planteado la ecuación y lo que puedo decir es otra vez, volvemos desde una velocidad inicial 0, volvemos desde una altura final 0 y nos queda la siguiente ecuación. Con esta ecuación podemos obtener, por ejemplo, el coeficiente de fricción, podemos obtener la velocidad final, si es que se considera que haya fricción, igual la altura donde se dejó caer, etcétera. Sigamos. Otro ejemplo aquí puesto que es un trineo de 20 kilogramos, descansa sobre una cima de una pendiente a 80 metros de longitud y 30 grados de inclinación, como se observa en esta figura de aquí. Si el coeficiente de fricción es 0.2, ¿cuál es la velocidad del pie al pie del plano inclinado? ¿Cuál es la velocidad? Acá me está diciendo, ¿sí? Entonces yo planteo otra vez, energía total inicial igual a energía total final, pero restándole a la inicial una pérdida por fricción. He restado esta pérdida por fricción, ¿sí? Entonces, haciendo lo propio, pues abriendo que es cada una, me queda esta ecuación, y recuerdo que parte desde 0 y la altura final es 0. Por ende ya tengo mi ecuación, otra vez,
Y esa ecuación junto, o es decir, con un dato extra que es la fricción, puedo despejar ahí altura, como vemos aquí, para ver desde dónde cayó. Podemos despejar, por ejemplo, yo qué sé, el coeficiente de fricción, etcétera. ¿Qué cosa podríamos despejar? Pero por lo pronto me queda esa ecuación. ¿Sí? Sigamos entonces. Una vez que ya tengo estas como es igual a las ecuaciones y suplanto todos los materiales o todos los datos que tengo, que son masa, gravedad, velocidad final, etcétera, ¿sí? Entonces una vez que haga eso, puedo obtener ciertas cosas. Pero para encontrar, por ejemplo, la altura, que es esta altura de aquí, la altura que estaba es la que se necesita para que baje ese cuerpo, se calcula de la siguiente manera. Si ustedes se dan cuenta, tengo un ángulo de 30 grados. Esta altura lo voy a llamar H. Y esta de aquí, pues no me importa la siguiente, X, no sé. Pero el asunto es que el seno de 30 si es lado opuesto, o sea, H, sobre hipotenusa, que es todo esto de aquí. ¿Sí? ¿Cuánto entonces es la distancia esa? Es, digamos, es 80 metros. ¿Sí? Una pendiente de 80 metros. Por ende me queda entonces que la altura va a ser igual a 80 metros por seno de 30, como lo vemos aquí. ¿Sí? Luego, ¿cómo sacamos una normal? La normal va a ser igual al peso, pero no al peso así, sino al peso proporcional a la normal o perpendicular a la normal. Entonces, si yo digo, la normal va a ser igual a WY, o sea, esta componente de la fuerza. ¿Y cómo calculo? Ya vimos la anterior clase, igual aquí que me queda masa por gravedad por coseno de 30 grados. Si es que no recuerdan cómo calcular eso, pues pueden regresar al video de la anterior clase. Sí, suplantando los datos me quedan las normales, esta, y la fuerza de fricción, por ende, esta, que sería fuerza de fricción es igual a la módulo de fricción por la normal. Entonces, por eso queríamos calcular la normal. Entonces, los que calculamos la normal, pues ya puedo introducir mi cómo es. Y obtengo mis 34.0 newtons de fricción. Sigamos. Acá vemos, por ejemplo, qué pasa cuando ya obtengo, por ejemplo, lo que les había dicho, y obtengo mi fricción, pero lo que me está pidiendo es cuál es la velocidad del pie del plano inclinado, o sea, cuál es la velocidad de esta cosa, sí, que está bajando por esa pendiente. Entonces, para calcular esta velocidad final, pues tengo mi ecuación esta de aquí, sí, que ya lo había calculado antes. Suplanto todas las como es y despejo mi velocidad final, sí. Por ende, haciendo todos esos pasos, me queda velocidad final es igual a 5120 joules. ¿Sí? Perdón, la velocidad por la masa me queda eso 5120 joules. Ahora sí, despejando la velocidad, porque estaba un cuadrado por ahí, me queda 26.3 milímetros por segundo. Esa es la velocidad final de lo que habíamos estado viendo, en la diapositiva anterior, es decir, la velocidad con la que está bajando. ¿Sí? Sigamos. Energía en movimiento rotacional y la máquina de Maxwell. ¿Sí? Lo que quiero que vean es de estos gráficos. El primero, si ustedes se dan cuenta, tengo unas masas alrededor de la varilla que yo voy a rotar. Se llama eje de rotación. Cuando yo giro la varilla, para cualquier dirección lo que quiera, ¿sí? Se ve una inercia pequeñísima. Si ustedes pueden hacer ese experimento, tomen en su casa esa misma varilla y llegan a un experimento así similar. Den la vuelta y van a ver qué pasa. Vira poco o gira muy poco, pero si yo hago esto, es decir, expando las varillas, expando el radio con respecto al eje de rotación, yo voy a ver que se mantiene en movimiento, el movimiento es mucho más evidente. Entonces, ¿cómo entender eso? Siempre y cuando hace una rotación de cuerpos sólidos, como en estos casos, una rotación de cuerpos, se obtiene esta ecuación. O mejor dicho, no se obtiene, sino ya se la sabe que velocidad es igual a radio por velocidad angular. ¿Qué significa rapidez angular? ¿Qué significa entonces velocidad lineal es igual a radio por velocidad angular? ¿Qué significa? Pues que lo único que estoy viendo es que yo tengo una circunferencia y mi velocidad puede ser medida en cualquier punto de esta circunferencia. Esto es lo que está diciendo entonces esta ecuación. ¿Sí? Sigamos entonces. Yo planteo que mi
energía cinética es igual a 1/2, lo que dice aquí, 1/2 de la masa por el radio al cuadrado y por W al cuadrado. ¿Por qué puedo suplantar esto? Porque dije que velocidad es igual a velocidad angular por R. Por eso pongo aquí en la ecuación. Sigamos. Entonces, una vez que tenemos ya esto, yo puedo decir que este eje de aquí, o cualquiera que tenga así, va a poder rotar por sí solo, como va a ser la máquina de Maxwell, perdón. Entonces el asunto es que, ¿por qué se mantiene rotando? ¿Qué pasa para que se mantenga rotando? Y eso se lo llama como un momento de inercia. ¿A qué se debe ese momento de inercia? O que se mantenga rotando un poquito por cierto tiempo, en dónde se ha puesto el eje, ¿sí? Y qué figura geométrica tiene, como ven todas estas, ¿sí? Para nuestro caso de la rueda de Maxwell, que yo he puesto el ejemplo, bueno, voy a ponerlo aquí, se le considera como un disco sólido, o sea, Por ende, mi momento de inercia es 1/2 de la masa por el radio al cuadrado, ¿sí? Entonces, como teníamos esta ecuación, vean que 1/2 por masa por radio al cuadrado, perdón, se pasó. 1/2 de la masa por la velocidad al cuadrado. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Que yo ya tengo aquí mi momento de inercia. Por ende, mi constante cinética va a ser igual, o la energía cinética va a ser 1/2 del momento de inercia por la W, lo que tenemos aquí al cuadrado, o sea, lo W al cuadrado. ¿Sí? Eso entonces me ayuda a ver que cómo cambia, cómo gira cualquier de estos cuerpos, debido a qué, a su momento de inercia, y debido a qué, a donde yo ponga su eje. ¿Sí? Y aquí tienen que ustedes aprender, no aprenderse de memoria, pero revisar un poco los momentos de inercia de estos materiales. ¿Sí? Entonces, ya regresando a la rueda de Maxwell, lo que hacemos es girar esta rueda solita. Ustedes pueden ver en sus aulas virtuales, su aula virtual ya está abierto, de hecho, para que ustedes chequen, vean cómo se hace la práctica. Pero el asunto es que me toca plantear un sistema de energías. Eso es lo más difícil en esta parte de la rueda de Maxwell. ¿Cómo se plantea un sistema de energías o una conservación de energías? Se dice que la energía total de inicial, perdón, es igual a la energía total final más una energía extra. Aquí lo he puesto pérdida, pero es una energía extra. ¿Cuál energía extra? Aquí podríamos decir, pues la velocidad angular. ¿Sí? Entonces, si yo me doy cuenta, tengo aquí mi ecuación fundamental para pérdidas de energía, que ya lo habíamos planteado, que no es más que energía potencial más energía cinética, o la energía cinética más potencial de la final inicial. Una vez que planteo entonces esta ecuación, ¿sí? Yo puedo ver que parto del reposo, no hay altura final, volvemos a lo mismo. Entonces, mgh sub 0, o sea, masa, gravedad y altura sub 0, es igual a ¿qué? A 1/2 de la masa por la velocidad al cuadrado más unas extra de energía ahí. ¿A qué se le llama ese extra de energía? ¿O a qué llamamos ese extra de energía? Pues a la energía cinética rotacional, o que tiene que ver con estas rotaciones de cuerpos sólidos. Entonces esa energía cinética la vamos a introducir aquí, que es como pérdida, que es como un extra si quieren. Una vez que introduzco esta ecuación, vuelvo a lo mismo. No tengo inicial, no tengo final, altura final. Por ende, despejando me queda el momento de inercia de aquí. Sí, chicos, entonces es la manera de calcular el momento de inercia de un cuerpo sólido que está flotando o está dejado en el espacio, si quieren. Sí, yo sé que va a quedar un poco de dudas. Estas dudas van a ser solventadas con el video que también dejará. Es una práctica de la ecuación de Maxwell, de la rueda de Maxwell, pero es muy cortito, de 5 minutos, que van a poderlos ver ustedes antes de ir al laboratorio. ¿Y qué van a hacer entonces? Pues tratar de monear el SwissLab que ustedes ya tienen abierto. ¿Para qué? Pues porque el día lunes lleguen ustedes y tomen solo sus datos. Digamos, ya tengan sus datos, de hecho hasta tomados, solo se tomen, o sea, se les pongan ustedes en la lista. Pero los datos ya tienen hechos con anterioridad, para no perder mucho tiempo en el laboratorio. Sí, chicos, entonces les agradezco por estar aquí y que tengan un buen día. Sí, nos vemos y por favor vean este video y el próximo que también les dejará, que es
la práctica de la máquina de Waxwell, ya con cálculos y todo. Gracias chicos, un saludo.